A ver, yo la primera información que tuve de Amelia fue cuando me llegó el casting y vi a una mujer con mucha fuerza, con muchas ganas de vivir del mundo del espectáculo y sobre todo con una valentía y tiene mucho mérito, ¿no? Porque en esa época, pues evidentemente, años 75, 76, pues el mundo del espectáculo, de las vedettes, no estaba tan bien visto como hoy en día. Y más si eres lesbiana. Entonces, bueno, yo todavía no sabía que ella era lesbiana en aquel entonces, pero sí que, bueno, todo el mundo del espectáculo y tal le daba una fuerza porque, claro, era una mujer que de alguna manera era distinta a las de su época. Y bueno, me llegó el casting y lo hice y me sentí muy cómoda, la verdad, interpretándola y nada, y me lo dieron. A ver, yo creo que siempre tenemos cosas o al menos a mí me gusta siempre dejar cosas de mi para el personaje, o que el personaje, darle yo cosas al personaje mías, ¿no? Yo creo que Amelia tiene una parte, romántica, que yo también comparto, sobre la vida, sobre el amor en sí, sobre el mundo profesional que a ella le gusta, que es el mundo del espectáculo. En este punto precisamente compartimos esto, aunque sean mundos diferentes, ¿no? Al que me dedico yo y al que se quiere dedicar ella, pero sí que esta fuerza y estas ganas de tirar adelante y luchar, yo creo que es una parte que compartimos, ¿no? Básicamente sí, diría esto. Yo creo que todo el tema de la homosexualidad era algo que no había explorado nunca con tanta profundidad, digamos, ¿no? Con un personaje con tanta continuidad. Y sí que para mí ha sido todo un reto tratar este tema con la mayor delicadeza y sabiendo que estoy hablando o estoy interpretando una persona, pero que representa a un montón de mujeres, ¿no? Y que hay muchas mujeres en esta situación, o las ha habido, y entonces esta para mí es una responsabilidad muy grande, que ha sido todo un reto. Y entonces evidentemente pues todas las situaciones con las que se ha encontrado Amelia a partir de este punto, ¿no? Pues el rechazo por parte de la gente, el hecho de estar enamorada de alguien que tiene dudas de si lo es o no lo es, cómo comunicar esta manera de ser o esta inclinación al resto de personas que viven con ella, que comparten con ella la vida, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Bueno, me he tenido que hacer muchas preguntas porque evidentemente yo no me he encontrado en esta situación y para mí ha sido un gran reto poder defender bien esta causa. Evidentemente, todo esto que he dicho, al final empatizas mucho con un personaje cuando está alejado de ti, y el hecho de empatizar siempre te aporta porque aprendes, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que es eso, básicamente, entender más y aprender, ¿no? De la gente que ha sufrido tanto, y aprender a valorar también los pasos que hemos hecho hasta hoy en día, y también valorar lo que nos queda, que todavía queda muchísimo. Entonces yo creo que ha sido un regalo de personaje, porque te hace reflexionar, quieras o no, sobre todos estos temas. El Luimelia, es que ya es un concepto en sí, ¿no? ¿Veo? Mi escena favorita, a ver, yo creo que la declaración de Luisita
fue un momento bueno, hubo un gran cambio allí, ¿no? De impasse. Fue una escena que no era fácil, ¿no? Porque empezaba así como que yo no entendía qué estaba pasando, no tenía ni idea de todo el tema de la carta, y de repente, claro, me pone al día de todo, y entonces, claro, pum, me doy cuenta de que esta persona que tengo delante, que tanto la amo, tanto la quiero y tanto quiero estar con ella, no, o sea, acaba de enterarse en ese momento, ¿no? Que estoy enamorada de ella, y no sé, es una escena que tiene como mucho recorrido, que fue muy emocional rodarla, y la verdad es que ha sido de mis preferidas. No quiero decir que la que más, porque si no se haría spoiler, pero sí que ha sido de las que más me ha gustado. Anécdota. Bueno, hay una tendencia que a mí me pasa mucho, que Paula siempre me decía, Carol, y es que muchas veces, en muchas escenas, ahora al principio, ¿no? cuando empiezan Amelia y Luisita, teníamos escenas en la Plaza de los Frutos, ¿no? Evidentemente, porque es un decorado que se tiene que aprovechar. Y claro, yo muchas veces le iba a dar un beso o le acariciaba, ¿no? Como es mi pareja, es mi novia, pues lo más normal del mundo, ¿no? Lo que hago yo con mi pareja también. Y claro, Pablo siempre me decía, Carol, que no puedes hacer eso. O a lo mejor estábamos en el Asturiano y le decía, cariño. Y claro, me decía, Carol, que no puedes. Y yo, que no pasa nada, que sí que pasa. Y siempre me tenían que corregir, o ella, o el director, o bueno, otros compañeros que estaban por allí, de no puedes hacer esto. Y se me escapaba todo el rato. ¿No? Y en este punto te das cuenta de realmente la opresión que había y que todavía en cierto modo hay. Pues la verdad es que estamos muy sorprendidas, Paula y yo, del boom, de todo el furor que ha causado, ¿no? Esta historia. Entonces la verdad es que no lo esperaba para nada, y ha sido una sorpresa muy bonita, por supuesto, y porque realmente recibes mensajes que te conmueven, la verdad, mensajes de mujeres que te cuentan sus experiencias y que se abren a explicarte sus historias, y dices, ¿cómo puede ser, ¿no? que hoy en día todavía exista esto? Es que y te conmueve, y entonces yo no me lo esperaba, ni que recibiría todo este apoyo, ni que podría aprender tanto. La verdad es que ha sido una sorpresa por todos los lados. A ver, yo creo que es un tema que, aunque se ha tratado, porque se ha tratado, ¿no? El tema de la homosexualidad, a lo mejor la homosexualidad, pero bueno, el lesbianismo no es un tema tan tratado. Entonces, es verdad que a lo mejor cada vez que aparece una historia así, crea un poco de sorpresa. Entonces, evidentemente, otra vez no me lo esperaba que pudiera llegar, pero claro, o sea, casi cada día recibo mensajes de Estados Unidos, de Brasil, y es muy bonito ver cómo esta historia, ¿no? Traspasa fronteras y sorprende. Además que evidentemente la realidad de aquí no es la misma que en Costa Rica, que en Brasil, que te llegan historias de otros países que te sorprenden, y lo mismo otra vez, dices, ¿cómo puede ser? Pues ahí estamos, luchando para que se normalice. Pues evidentemente, lo que he dicho antes, parece mentira que hoy en día todavía existe este tipo, ¿no? de que sea delito. Es que no te cabe en la cabeza. Entonces dices, ¿cómo tienen que, o sea, ¿no? ¿Por qué tienen que esconder el amor hacia otra persona? Entonces sorprende, la verdad es que
no sé, es incomprensible, no tengo ninguna... Sorprende. Además, Luisita y Amelia también sufren esto, o sea, la ley de... Bueno, también sufren este tipo de acoso, ¿no? Y, bueno, es que no os quiero contar nada, porque si no... Ya sé que lo estáis ahí esperando. Es difícil, contestar sin dar información. Es que claro, si es delito, es difícil decirles adelante, ¿no? Porque aquí el problema está de base, el problema está en la legislación, o sea, las leyes. Entonces, evidentemente les diría que dentro de este contexto y de este cuadro que intenten hacer la vida más normal posible, pero es que entiendo que es muy difícil. Entonces, no sé, que intenten ser libres en la medida de lo posible. Muy triste, la verdad. Me gustaría que Amelia apostara más por el mundo del espectáculo. Creo que me dicen por ahí que sí. A ver, creo que ella es lo que quiere hacer realmente, y es verdad que el hotel le da una seguridad y le da, ¿no?, una base económica que al final es necesaria, porque bueno, dentro del mundo del teatro, del cine, también tenemos que hacer cualquier cosa para sobrevivir, pero aún así yo le diría: venga, anímate, lánzate a la piscina y a intentar vivir de eso. Aunque sé que es difícil, pero bueno, intentaría, si fuera yo la guionista, que ella apostara más por este mundo del espectáculo. ¿Sabías que respondería? No, a ver, tengo un coreógrafo, hay un coreógrafo en la serie, entonces, bueno, quedamos un día para marcar un poco los movimientos, ver la música, mirar el vestuario también y tal, y luego el mismo día que se graba, yo evidentemente me lo estudio en casa o en plató cuando tengo algún ratito y tal, y luego pues el mismo día que grabamos quedamos un rato antes y nada, 10 minutos, pero al menos lo marcamos y lo vemos ya en el escenario, y luego pues hacemos 3-4 pases grabando ya, primero ensayo y luego ya grabando. Sí, la verdad es que vamos bastante rápidos, son bastante resolutivos teniendo en cuenta que es una serie diaria. A ver, si fuera una prime time, una semanal, pues habría más tiempo y tal, pero aquí es normal que todo va más rápido. A mí para mí el baile. Yo no soy bailarina, entonces realmente, bueno, el tema del baile, de la coordinación con el cuerpo, la música, ya el coreógrafo sabe mis posibilidades, entonces siempre vamos a hacer un número que resulte, que sea atractivo visualmente, y también jugamos mucho con el vestuario, con las luces y tal, pero sí que aunque tengo que decir que me lo estoy pasando muy bien, o sea, que los números que he hecho, los pocos que he hecho, me lo he pasado muy bien y me he sentido seguro al final, o sea que bien. Yo no soy bailarina, pero sí que he hecho cositas de baile y tal, entonces me voy defendiendo como puedo, y es un reto, y los retos están bien de vez en cuando. Uy, esto todavía no se sabe. De momento estoy aquí hasta mayo rodando y luego no se sabe. Esperemos que salga otra cosa. Pues a mí me gustaría hacer cine. Ahora me apetece, no he hecho nunca y me gustaría probar. A mí me gustan mucho las mujeres fuertes, con convicciones fuertes, libres. Ayer, por ejemplo, fui a la premiere
del Embarcadero, y el personaje que hace Irene Arcos, ¿no se llama? Creo que sí. Es precioso, Verónica, una mujer libre que lucha por sus ideales, bueno, personajes así a mí me encantan, pero también me gusta hacer cosas muy diferentes. En Presunto Culpable, Maite era un personaje totalmente diferente a lo que yo soy o a lo que he estado acostumbrada a hacer, así que también está bien también irse de una misma y probar cosas nuevas. Como actor es un placer, así que lo que me venga.